Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Bueno, vamos a comunicar, Pancho Aravena, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Al exterior, o con el exterior más bien. Con el exterior. No del planeta, sino que del país, con Europa. Desde nuestra sala de teletipos. Exactamente. Y para hablar de un tema que es muy interesante, una investigación que apareció en la revista Nature recientemente, dirigida, encabezada por un chileno. Exactamente, el doctor Eduardo Villablanca, él es ingeniero en biotecnología, inmunólogo del Instituto de Karolinska de Suecia, antes pasó por Harvard, pasó por Milán y pasó también por la Universidad de Chile, si no me equivoco. Doctor Villablanca, ¿cómo está? Hola, hola, ¿cómo están? Aquí saludos desde el Polo Norte. en una realidad distinta. ¿Dónde está exactamente? En Estocolmo, ¿no? Estoy en Estocolmo, sí, son las 10:30 de la noche. Genial. Y está todo nevado afuera. Mire. Doble agradecimiento entonces es. por conectarse con nosotros a esta hora y en un entorno donde seguro que dan ganas de estar ya arropado en cama. Así es. Sí. Doctor, lo contactamos por esta un gusto. investigación que ha sido publicada en la última edición de la revista Nature, que es la investigación que usted dirige y que además es muy interesante en su grupo humano, pero antes de entrar en eso, describamos que su grupo ha descubierto una molécula que puede regenerar el intestino y frenar tumores a la vez, una doble función que se creía, o por lo menos no se había demostrado que fuera posible, particularmente cuando hablamos de males intestinales, tales como el propio cáncer de colon, la colitis ulcerosa, el mal de Crohn, etcétera. ¿Estoy en lo correcto? Sí, tal cual. Tal cual. Prácticamente todas las terapias que pueden inducir regeneración está el riesgo de que induzcan tumores, porque el proceso de regeneración y el proceso de tumores van de la mano. Perfecto. Entonces nosotros encontramos la primera vía que prácticamente separa estos dos procesos. O sea que pueden diferenciar una cosa de otra, en el fondo. La instrucción que se le da a la célula no es la misma. ¿Eso? Prácticamente la vía actúa igualmente en diferentes células del intestino, pero las vías de señalización en los diferentes contextos son diferentes. Entonces, en el contexto de daño induce regeneración y en el contexto de tumor, de que se produzca un tumor, inhibe el tumor. Perfecto. Entonces tuvimos la suerte de encontrar esta vía que tiene ese doble rol. Y estamos hablando, doctor, de una acción sobre las células del intestino delgado o del grueso, o ambos. Son de los dos, de ambos. En los estudios que hemos hecho en ratón funcionan los dos, en el intestino delgado y en el intestino grueso. ¿Y qué pasa, digamos, en el intestino delgado, intestino grueso, a partir de estas distintas enfermedades? ¿Estamos hablando de alguna manera de procesos similares o aquí lo único similar es la forma, en el fondo, de atacarlo? Sí, hay procesos similares. Realmente el intestino delgado y el grueso son completamente distintos, son como dos países distintos, uno del hemisferio sur y el otro del hemisferio norte. En el intestino grueso hay una gran cantidad de microbios de nuestro microbiota. Entonces, la colitis ulcerosa, por ejemplo, afecta solamente el intestino grueso. Después está la enfermedad de Crohn, que puede afectar desde la boca hasta el recto, y eso puede afectar el intestino delgado. Pero hay mecanismos de daño diferentes. Pero el estudio que hicimos nosotros, como empezamos, fue analizar los dos daños, en el intestino grueso y en el delgado. Entonces ahí encontramos como una vía en común en estos dos países del hemisferio norte y del hemisferio sur. Ajá. Claro, ahora cuando hablamos de que inhibe el crecimiento de células tumorales, ¿esto es pensando en un contexto donde no se ha manifestado aún, donde no hay cáncer? ¿O donde hay, pero se deja de reproducir el tumor? Sí, una excelente pregunta. Los estudios que hemos hecho son profilácticos, que se llaman, que prácticamente ponemos esta molécula en el ratón y antes de que se empiece a desarrollar el cáncer, la molécula ya está ahí. Entonces es como para evitar el crecimiento del tumor.
Perfecto, pero una vez que Eh, una vez que se ha manifestado, ¿es tarde en ese sentido para la acción de de esta molécula? Estamos en eso, Ya. esa es la segunda fase de este estudio que estamos viendo si puede ser terapéutico. Si es que Mm. cuando ya está el tumor ahí, sí que se puede inhibir. Aún no lo sabemos. Doctor, estamos conversando con el doctor Eduardo Villablanca, que es inmunólogo del Instituto, él es ingeniero en biotecnología, inmunólogo del Instituto Karolinska en Suecia, a propósito de este descubrimiento, esta molécula que tiene esta doble potencialidad, ¿no es cierto?, de la regeneración intestinal y también de frenar el desarrollo tumoral, esto a la vez, eso es lo Mm, interesante. ¿Cómo funciona este mecanismo? A ver si nos pudiera describir paso a paso claro, cómo esta molécula logra este objetivo. vale. En el proceso de regeneración, lo que pasa es que cuando hay un daño, se activa un mecanismo de inducción del metabolismo de esta molécula que se llama oxisterol. Entonces se activa la expresión o se empieza a inducir un gen que se llama CYP27A1, CYP27A1 en inglés, y este gen prácticamente metaboliza el colesterol en oxisterol. Este oxisterol, que es una molécula hidroxilada del colesterol, prácticamente se une a este receptor que encontramos que se llama Liver Egg Receptor o LXR. Y esto está en las células madres del intestino. Entonces, cuando esto se activa en las células madres, se genera una proteína que hace que las células madres empiecen a dividirse y a regenerar el intestino. Ahora, cuando estamos en el contexto del tumor, esto no pasa. No se genera esta proteína, no se empiezan a dividir las células madres, pero lo que pasa es que esta misma molécula activa el receptor y llama a las células linfocitos del sistema inmune. Y esas células del linfocito del sistema inmune son las que prácticamente empiezan a inhibir el crecimiento tumoral. Entonces los mecanismos son diferentes. Doctor, en el caso de las enfermedades inflamatorias intestinales, se supone que estas son una respuesta a la alteración del sistema inmune, ¿o no? Sí, tal cual. Y esto Es tiene una un enfermedad efecto, autoinmune. y por lo tanto este mecanismo que ustedes descubren tiene algún efecto sobre el sistema inmune en sí mismo. No, en la parte de regeneración no, Ya. prácticamente buscamos y no vimos ninguna función en que el sistema inmune sea modificado y haga algo. Es todo en las células epiteliales. Mm. En cambio, en la parte del tumor, sí el sistema inmune cumple un rol en la Ujú. inhibición del tumor. Ahora, usted decía que en el caso de enfermedades donde ya ha aparecido un tumor, digamos, donde está presente un tumor, ahí es donde ¿Mm? donde se inhibe la proliferación de las células. ¿Qué pasa si es que no hay tumor? ¿Esto podría, esta molécula podría llegar a generarlo o eso es imposible, digamos, de acuerdo con las características que tiene? Basado en todos los experimentos que hemos hecho, eso no ha ocurrido y no tenemos ninguna señal de que esto pueda pasar. Hemos puesto estos animales prácticamente en semanas en esta droga y no vemos ninguna señal de que se produzca el tumor. Eh, Así que lo sí, vemos como algo bastante seguro. perfecto. Doctor, solo para estar claro, porque usted hace unos minutos en relación a otra pregunta que le hacía, hablaba del efecto ¿Mm? profiláctico. ¿Mm? Cuando hablamos de eso, es lo mismo que pensar que tiene un efecto preventivo en el sentido de que podría señalizar Exacto. una manera de buscar, y perdóneme la generalización, pero para decirlo en burdo, como un ¿Mm? tipo de vacuna de prevención contra el cáncer o contra Sí. este tipo de cáncer. Claro, la palabra vacuna en Sí, realidad no está muy por eso, adecuada en este por contexto, eso le pero te pedía la entiendo. excusa del caso, digamos, pero... Sí, pero por ejemplo, en lo que nosotros queremos probarlo en clinical, en estudios clínicos, Ajá, es en esta gente que tiene tumores abdominales y tiene que tener una radioterapia en el abdomen. perfecto. Muchos de estos pacientes de cáncer con una radioterapia en el abdomen generan un daño en el intestino y genera un daño que no se puede revertir. Por lo tanto, tienen un tipo de enfermedad inflamatoria del intestino y estos sobrevivientes de cáncer que tuvieron radioterapia y tuvieron daño al intestino, prácticamente tienen que dejar de trabajar, Ajá. están inhabilitados para trabajar porque es como una enfermedad que tiene mucha diarrea y es muy complicado.
Entonces, en este tipo de casos, por ejemplo, nosotros podemos tratar con nuestra molécula para prevenir que ocurra el daño, porque está regenerando el intestino, y además inhibimos el tumor que se está tratando de eliminar con la radioterapia. Así que esa es una aplicación Ajá. en la que estamos intentando llegar a los ensayos clínicos. Eso le quería preguntar justamente por la etapa en la que están ahora. Esto ha sido probado en modelos animales, ¿no? En ratones. Exacto, Ujú. ¿Qué viene a exacto. partir de ahora? Claro, entonces esto ha sido probado en animales, que es prácticamente un paso importantísimo y clave para pasar al siguiente paso, que es intentar de hacerlo en humanos, ¿no? En ensayos clínicos. Y ahora estamos en conversaciones con grupos de otra ciudad aquí en Suecia, en Gothenburg, en que ellos estudian estos pacientes sobrevivientes de cáncer y estamos tratando de escribir todos los ensayos éticos y toda esta documentación para poder empezar a trabajar en lo humano. Esto también significa que se necesita mucho dinero para empezar a estudiar estas cosas, entonces estamos tratando de Mm. ¿cómo se dice? Encontrar fuentes de financiación para poder hacer estos estudios. Estamos conversando, les recordamos, con el doctor Eduardo Villablanca, ingeniero en biotecnología, inmunólogo del Instituto Karolinska de Suecia. Doctor, mencionaba yo al principio en la introducción, en ¿Mm? los posibles males, digamos, que podrían verse beneficiados en cuanto a terapia, el mal de Crohn, pero el mal de Crohn ¿Mm? va mucho más allá del daño intestinal, recorre todo el tracto, ¿no? Y quería preguntarle Exacto. si en ese sentido la acción de este mecanismo es solamente a nivel intestinal o puede extenderse hacia el resto de las áreas afectadas. De nuevo, una muy buena pregunta y lo que nosotros Muy hicimos bien. en este estudio fue probar en glándulas salivares. Ya, Entonces nosotros tenemos un dentista en el grupo que de hecho claro. este dentista es chileno, Gustavo Monasterio, chileno, que está trabajando en nuestro laboratorio y como es dentista está muy interesado en las glándulas salivares y él hizo ensayos con esta droga en estas glándulas salivares y se ve más regeneración. Entonces esto implica o sugiere de que este mecanismo puede también funcionar en otros lados del tracto intestinal. Hay una cosa que quería entender bien, doctor, cuando se habla en el caso del cáncer, ¿el daño lo produce el propio cáncer, digamos, la presencia tumoral, o lo produce la radioterapia, o ambos? Y el daño que En se el puede cáncer lo ir produce, regenerando. mm, no es el mismo cáncer. El cáncer se aprovecha de la regeneración para seguir creciendo, ¿no? Entonces, el daño que se genera al intestino, que puede causar una enfermedad inflamatoria del intestino, es la radioterapia. La Ujú. radioterapia son iones que destruyen las células madre y por lo tanto se genera una atrofía del tejido y eso genera un daño que no es reversible. Mm, Entonces, más que nada, la radioterapia o la quimioterapia también produce ese perfecto. daño. Doctor, quería ir un punto sobre un punto que mencionó hace un minuto, que tiene que ver con su equipo. Usted mencionaba que está el doctor Monasterio, que es dentista, entiendo que también está la doctora Francisca Castillo, que también es dentista, pero Tal también cual, hay así es. investigadores de Austria, de China, de India. Sí, Hablemos un poco de esta multinacionalidad, tanto de su equipo como de este la Torre de trabajo, ¿no? Babel, Sí. tal cual. Sí, no, tenemos gente de todos lados, sí. Yo tengo mucho contacto con Sudamérica, entonces por eso cada año voy a hacer cursos allá y a Chile. Este año, hace un mes estuve en Brasil y en Argentina, bueno, casi en Argentina, al final no fui, pero estuve en Chile también, entonces tengo mucho contacto con sudamericanos y por eso me contactan y se vienen a hacer unas pasantías y después algunos se quedan para hacer sus estudios postdoctorales y eso. Pero también postula gente de China, de cualquier lugar del mundo, entonces al final es un ambiente de trabajo en que hay como 12, 13 personas y hay gente de todos los países y la lengua oficial del laboratorio es en inglés. Entonces nosotros, por ejemplo, con los chilenos, siempre hablamos en inglés porque es una forma de respetar otras lenguas Claro, y así la gente no se siente que no excluida. sienta que están hablando Entonces a su incluso si espalda. estamos solos, estamos solos Claro. Pero con su chilenos, tallita de vez en no cuando, olvidemos. ahí sí o no.
Alguna tallita alguna sale, tallita sí, sale, porque, cuando nos relajamos. claro, porque Cuando nos relajamos, alguna tallita sale y empieza a salir los chilenismos y todo eso. Igual uno se siente bien. Oiga, doctor, usted es originalmente de Victoria, ¿no es cierto? Sí, tal cual, Originario tal cual. de Victoria, ya en la región de la Araucanía. Estudié después allá acá en la Universidad de Chile, en Santiago. ¿Cómo llega al Instituto Karolinska? Que es uno de los principales institutos Uf, de investigación del mundo. fue un viaje largo. Claro, de Victoria me fue a Santiago y eso ya fue un cambio gigante para mí. Prácticamente pasar de crecer cerca de Vaca y tener todo el tráfico que hay en Santiago. Pero nada, a mí me gustó mucho la ciudad y ahí me fui a Milán y después a Boston y después cuando estaba en Boston me fui a un congreso a Japón. Y en ese congreso en Japón conocí a quien es mi mujer ahora, que es una persona que nació en España y se mudó a Suecia cuando tenía 7 años. Entonces bastante sueca cuando le conviene, porque si hay que arreglar el auto es bastante española y si hay que hacer cosas en la casa es bastante sueca, ¿no? Que las cosas son iguales entre hombres y mujeres. Claro, claro. Pero claro, la conocí en Japón y después ella se fue a Boston y ahí tuve mucho contacto con Suecia y el Karolinska y al final me invitaron a postular algunas cosas en Karolinska y así se dio. Estoy recordando, tenemos que cerrar la entrevista, pero estoy recordando que creo que lo entrevisté, doctor, en persona acá en el 2018 en otra radio. ¿Usted qué edad tiene? Sí. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 46 ahora. Hablamos del microbiota, ¿no? Hablamos de la microbiota y hablamos del otro gran ciudadano ilustre de Victoria, Pancho Ortega. Sí, perfecto, no. Sí. Qué bien. Ahora me acordé por Claro, lo de Pancho Victoria. Ortega, sí, Pancho Ortega fue un año más arriba o 2 años más arriba que yo en el colegio. En el En el mismo colegio, colegio. Mira, Sí. algo tiene ese, Algo- algo oye, tiene Victoria, algo tiene ese Ojo colegio. con Victoria. Oiga, doctor Eduardo Villablanca, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, A usted. esta noche Un gusto. para usted. Y que, bueno, que para la nieve por allá. Eso. Chao, chao. Sí, perfecto. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas Entonces, gracias. Gracias, Pancho. Un gusto. Ya viene Cartas Notables con Rapper Espejo. Una persona como Josefina Río, Matías del Río.